Todo comenzó hace 5 años, una maravillosa y soleada mañana de domingo. Vuestros caminos se cruzaron, literalmente, y algo en vosotros había surgido, pero ninguno de los dos imaginaba aún todo lo que os esperaba. Os esperaba un amor loco, el mejor amigo y sobre todo el mejor compañero de vida. Una vida en común que se afianza y que nunca faltará el amor y las sonrisas. Paco y Rubén tomaron la gran decisión de elegir a 2 amigos para llevar esta ceremonia. Para quien no me conozcáis, yo soy Cristina, la amiga mariquita del novio Paco. Y yo soy Tony, al igual que Chris, también podría decir que soy el amigo mariquita de Rubén. Fuimos afortunados de ver cómo Rubén le pedía matrimonio a Paco en Lisboa diciéndole ¡fuego! Desde ese momento hasta ahora hemos tenido el privilegio de compartir con vosotros nervios, ilusión y vivir en primera persona vuestro sueño. Cuando una persona se plantea envejecer al lado de otra persona y soñar una vida en común, eso es amor. Amor que sé que siente Paco por ti, Rubén. ¿Cómo no tenerlo? No puedo estar más feliz de que mi mejor amigo esté a tu lado. Cuando te conocí, supe que eras tú. Y no me he equivocado. A día de hoy, te quiero tanto como a Paco. Para terminar, recordaros que la vida se mide en tiempo. Y el tiempo se acaba. Todo el tiempo que no disfrutáis es tiempo que perdéis. Así que disfrutaros siempre y amaros siempre. ¡Visca Valencia! ¡Visca Valencia! ¡Visca el amor! ¡Visca el amor! ¡Y visca los novis! Señores, las personas mágicas existen, se disfrazan de personas normales, son aquellas que entran en tu vida para quedarse y nosotros tenemos la suerte de tenerte. Tete, queremos que sepas, estamos muy orgullosos de ti. Sin duda, eres la pasión de esta familia. Eres vida, alegría y amor. Recuerda que a la más mínima duda o miedo, tu familia estará siempre ahí para ayudarte o aconsejarte. Y por supuesto para ti también, Rubén. Desde el minuto 1 nos conquistaste. Tu cara al conocernos era como un poema lleno de amor. Nos encanta que cuando en las tertulias de familia no te da miedo dedicar a tus suegros el amor y cariño que les tienes. Sin duda, para ellos eres un hijo más y para nosotros otro hermano. Y ahora sí, desearos todo lo mejor, que disfrutéis muchísimo porque hoy sí que es el día.
Después de un año más o menos tormentoso, aquí estoy como te prometí porque tú me lo pediste, leyendo unas líneas que he borrado y he reescrito 1000 veces. Hoy por fin llegó el día que tanto esperábamos. Y aquí estamos casi todos para acompañarte en lo que seguro que va a ser un día inolvidable. Quería decirte que eres impresionante. Tú que has calmado mis nervios cogiéndome de la mano. Tú que has arreglado problemas con tu carisma. Que has perseguido tus sueños siendo mi ejemplo a seguir. Tú que siempre me has apoyado y empujado a alcanzar mis metas. Que has ordenado los días grises con una sonrisa. Tú que disfrutas de la vida como si de un solo momento se tratara. Y tú, Paco, que has llegado para quedarte, siempre con luz y alegría, que desprendes en cada rincón por los que apareces. Vosotros me habéis enseñado lo que realmente es el amor. Para mí el amor siempre seréis vosotros. Sí, vosotros, que sois magia, pureza y energía, que sois un ejemplo a seguir, que habéis demostrado que el amor lo puede todo. Vosotros y solo vosotros podéis decir lo que es el amor alto y claro, porque para mí el amor siempre seréis vosotros. Gracias por tanto, os quiero. Por fin ha llegado el día. Y hoy soy la voz de todas nosotras. Entre todas podríamos escribir un libro de anécdotas de todas las aventuras y risas que hemos compartido. Y que seguimos y seguiremos compartiendo. Querido fantasma de la ópera, no hace falta que te digamos que siempre puedes contar con nosotras, porque siempre serás nuestra pasión. No hemos encontrado otra forma mejor de terminar que con unas palabras que parecen escritas para cualquiera de nosotras, pero que hoy especialmente están escritas para ti. Lluïsa és nostre sol, com xollador guapa y esbelta, eres lo que la falla vol, com la cosa més perfecta. Rubén y Paco, seguid bailando, seguid cantando. Os deseamos toda la felicidad del mundo hoy y lo que es más importante, siempre. Rubén, sabes que siempre te he llamado manipulador, pero manipulador encantador. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo haces con tanta naturalidad que nos dejamos llevar, porque eres una persona tremendamente divertida. Por tanto, yo creo que eres la pareja ideal de vida, de viaje, y estoy segura que para Paco también lo serás. Paco, tú eres el niño y el adulto en esta relación. Eres tierno, eres dulce, tienes los pies en la tierra la mayor parte del tiempo. Creo que en esta etapa de vuestra vida seáis muy felices y que me prometáis que os vais a divertir mucho, mucho juntos, ¿vale? Os quiero, novis.
matrimonio normalmente está asociado al amor de pareja. Si existieran otro tipo de matrimonios, como si fuera el matrimonio de la amistad, yo te lo hubiera pedido, Rubén. Quería dar las gracias a la familia de Rubén por haber hecho de él como es. Para mí es un gran ejemplo como persona. Cómo me habéis adaptado toda la familia valenciana, que os quiero todo mucho. No sé qué será de mí, no sé dónde iré. Lo único que puedo prometer es que no me voy a aburrir. Yo es que todo lo que te podría decir lo han dicho hoy ya, así que no lo voy a porque no voy a contar las historias de la puerta que se abre, de que tú entrabas, yo salía y todo esto. Con este anillo prometo no levantarme por la mañana hecho un ogro. Yo lo que te quiero decir, que si aceptas este anillo, con él voy yo. Porque siempre me acordaré de cuando te despiertas de la siesta en la playa y me miras con esos ojos. De todo lo bueno que me das, de tanto amor que recibo cada mañana cuando me haces el desayuno. Con todo lo que tengo en la vida y todo lo que soy, lo simbolizo aquí. ¿Lo quieres? Y que quiero y espero que estemos toda la vida juntos.